Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues hoy, como no, y ya el último programa de la temporada, seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra estimadísima patrona Eris, que nos acompaña más que nunca. A las puertas del verano queríamos despedir esta segunda temporada de Encrucijada Pagana invitándoos a adentraros en los bosques, tanto en los reales como en los imaginarios. Y para ello, hoy contamos con la gran colaboración de Lucía Triviño. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas tardes. Bueno, Lucía es responsable del proyecto de las hojas del bosque. Bueno, ahora ya nos explicarás un poquito más. Y bueno, además os contaremos, pues, aparte de todo esto, y hablar con Lucía, cómo participar en nuestro próximo sorteo de este verano. Y bueno, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros, de dos paganos y Lucía, en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Bueno, Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantados de tenerte aquí en Encrucijada Pagana. Yo encantada también. Y bueno, pues la verdad, ante todo, pues sé que quizá te pilla un poquito de traición, pero me gustaría que te presentaras, aunque sea brevemente, en 3 pinceladas, que así que la gente sepa quién eres. Bueno, pues nada, mi nombre es Lucía Triviño y soy historiadora y tengo un máster en Historia Medieval. Uh-huh. Y bueno, mi trabajo final de máster pues estuvo dirigido a la imagen de la naturaleza, a la concepción de la imagen de la naturaleza de la Edad Media, la real y la imaginaria, y bueno, la imaginaria dediqué la mitad del trabajo al bosque. Y bueno, a partir de ahí pues surgió todo el interés y me decidí a hacer un blog porque me daba mucha pena que se quedara en el ámbito académico, porque además hay cosas súper interesantes. Uh-huh. Y bueno, y me decidí a hacer el blog y en octubre y hasta ahora. ¿Y en qué consiste el proyecto este de las hojas del bosque? Bueno, pues es eso, como ya te he dicho, es un poco pues dar a conocer el trabajo que yo comencé a hacer en el máster. Y bueno, siempre se ha dicho que la historia hay que encuadrarla en el espacio y en el tiempo. Y paradójicamente muchas veces el espacio y el tiempo quedan un poco olvidados. Entonces yo lo que quiero con el blog y con mi trabajo es reivindicar la importancia del espacio, del paisaje donde se desarrollan los hechos históricos, porque muchas veces nos dan mucha más información de la que pensamos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar hablando del bosque y la historia y cómo ha cambiado la relación del hombre con el bosque a través del tiempo. Tú nos has ayudado muchísimo a hacer este programa porque has hecho una selección de textos que vamos a leer antes de preguntarte sobre determinados temas a modo de introducción. Y bueno, ante todo, muchas gracias por esta preparación, por tu trabajo, la verdad que es genial. Y bueno, y aquí mi compañera Baelia, con la que creo que has estado intercambiándote correos, pues va a comenzar leyendo el fragmento que nos dejaste del Kalevala. Vale. Y los árboles alzan su voz, los abetos suspiran, las encinas responden sabiamente. Bastante tenemos nosotros con nuestros propios males, sin cuidarnos de tu hijo. Hemos sido creados por un destino cruel, traídos a una desdichada vida. Se nos tala, se nos corta, en pedazos para alimentar la lumbre de la chimenea, para calentar la estufa. Se nos prende fuego para despejar la tierra que ocupamos. Luego también Lucía nos ha enviado un fragmento. Bueno, en este podíamos ver un poco el bosque como fuente de recursos, ¿no? Entonces vamos a ver también una imagen del bosque como lugar de exilio que aparece en la Edad Mayor. El fragmento dice lo siguiente: «Pagarías entonces la muerte de Helgi, si tú por los bosques lobo te vieras, tus bienes quitados, sin gozo alguno, de solo carroña que allí tartarás». Y por último, pues para ilustrar un poco la imagen del bosque sagrado, del bosque como centro ritual, tenemos un fragmento de la Farsalia de Lucano, ¿no? Entonces corresponde al pasaje donde se describe el aspecto y la destrucción de un bosque sagrado en Masalia, que es, si no me equivoco, sería cerca de la actual Marsella. Dice así: «Había un bosque sagrado, jamás profanado desde remotos tiempos, que con sus ramas entrelazadas encerraba un espacio tenebroso y unas gélidas sombras en cuyas profundidades no penetraba el sol. Este bosque no lo ocupaban los panes, habitantes de los campos, ni los silvanos, señores de los bosques, ni las ninfas, sino los santuarios de unos dioses de bárbaros ritos, aras construidas para siniestros altares y todos los árboles purificados con sangre humana. Si merece crédito la antigüedad, que sintió admiración por los dioses del cielo,
Incluso las aves temen posarse en aquellas ramas y las fieras acostarse en aquellos cubiles. Ni siquiera el viento se abate sobre aquellas espesuras, ni los rayos que saltan de los negros nubarrones. Un horror anida en aquellos árboles, que no ofrecen sus follajes a las caricias de brisa alguna. Además, cae el agua en abundancia de sombríos manantiales, y las lúgubres imágenes de los dioses carecen de valor artístico y se alzan, como bloques informes de los troncos cortados. Bueno, pues Lucía, aquí hemos visto 3 formas de ver el bosque. Ahora, ¿qué usos? La primera pregunta es, ¿qué usos se ha dado al bosque en la antigüedad? Como fuente de recursos, como espacios sagrados, lugar de condena, exilio. Bueno, pues la principal función que tiene pues es la fuente de recursos, es la despensa de las poblaciones, por así decirlo, porque en el bosque pues podemos encontrar pues madera, metales, agua, miel, frutos del bosque y por supuesto caza. Y es fundamental en las primeras agriculturas en las primeras economías de supervivencia, hasta el establecimiento de sistemas económicos pues más complejos. Luego tenemos el bosque como frontera, que bueno, es muy útil porque no tienes que estar gastando recursos en hacer murallas ni nada de eso, y es bastante efectivo. Y uno de los ejemplos quizás más ilustrativos lo podemos ver en las campañas romanas de Germania, que bueno, igual que hemos visto que los romanos pues se expandieron por muchos territorios. En Germania no llegaron a conquistarla entera precisamente por lo abrupto del territorio, ¿no? Luego, otro punto muy importante es el bosque como espacio sagrado, que tuvo un papel muy fundamental hasta el establecimiento de las nuevas religiones monoteístas que encerraron a los dioses en los templos. Entonces la religiosidad fue un poco más íntima, y pues la importancia del bosque sagrado de los cultos al aire libre pues se perdió bastante. Luego, por ejemplo, el lugar de exilio, como bien ha leído tu compañera Elia, pues el extracto ese nos habla de pues a un hombre que el peligro que hay de que te condenen al exilio en el mundo nórdico, pues es que pierdes toda humanización y te conviertes en un animal, y el peor castigo que puedes sufrir es que te echen de la civilización, porque bueno, hay que tener en cuenta que las condiciones de vida eran bastante difíciles y mucho más fácil convivir si estás en una comunidad que si estás solo, ¿no? Entonces el castigo como exilio a los bosques pues se daba bastante en el ámbito nórdico. Y luego también lo podemos ver como refugio, y esto también lo podemos ver hasta la historia más contemporánea, ¿no? Desde la historia que todos conocemos de Robin Hood, que se esconde en los bosques, hasta el bandolerismo del siglo XIX o el movimiento, los maquis del siglo XX, que también se esconden en el bosque. O sea que tiene muchísimos usos. Pues muchas gracias. Ahora Baile va a leer otro fragmento, Tristán y Iseo. Sí, aquí es el fragmento donde se cuenta la desaparición del efecto del filtro amoroso, ¿no? que los mantiene enamorados. Y dice así: Dios mío, se dijo, cuántas penalidades. Durante 3 años no conocí descanso ni respiro. Abandoné la caballería, las bellas hazañas, las luchas y las justas, la vida de la corte. Dejé a mis compañeros de armas. Debería estar en la corte con 100 donceles a mi servicio. Pero vivo exiliado, vestido de andrajos, y he perdido el amor de mi tío. Debería haber ido a otras cortes y a otros países para luchar al servicio de otros señores y conquistar renombre. Por mi culpa, la reina vive en una cabaña de ramas en vez de ricas cámaras adornadas con bellas cortinas. Tiene el bosque por morada en vez de habitar en un palacio, rodeada de doncellas. Y lo que nosotros te decimos es que hoy en día parece que la diferencia principal la hacemos entre bosques y ciudades, ¿no? Pero ¿hasta qué punto deberíamos considerar, especialmente al hablar del pasado, en la oposición entre el bosque y los campos? Que también parece que hay una diferencia. ¿Podemos encontrar reflejo de esta oposición en el imaginario mítico? A nosotros, por ejemplo, se nos ocurre la creencia popular de que las hadas y otros seres féricos temen al hierro y al miedo a invadir, por ejemplo, sus zonas con campos de cultivo. Bueno, a ver, la diferencia entre bosque y ciudad pues es bastante obvia, ¿no?
pero hay que tener en cuenta también que el campo o el mundo rural se puede considerar como una extensión del mundo civilizado, porque al fin y al cabo pues está explotado también por las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media había una parte del bosque que era el Saltus, que era la que ya hemos dicho antes, la parte del bosque que sirve como despensa y que se usa como fuente de recursos. Entonces, bueno, habría que hacer la diferenciación, por supuesto, entre ciudad y bosque y campo, pero hay que tener en cuenta también pues que el campo, o sea, el mundo rural, pues también pertenecía, o sea, no era la parte salvaje del bosque, sino que también pertenecía a la civilización, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el imaginario, pues normalmente se separan ambos mundos, el mundo civilizado del mundo silvestre, que sería el bosque. En bastantes ejemplos de la literatura lo tenemos en modo de una frontera acuática. Normalmente encontramos un río como frontera para pasar al otro mundo. En la literatura medieval, por ejemplo, lo vemos en los Lais de María de Francia. Hay pues algunos pasajes en los que aparece el mundo férico. Normalmente pues el caballero de turno, ¿no?, pues tiene que cruzar un río para pasar al mundo de las hadas. Y bueno, se da por cierta la existencia y convivencia de ambas dimensiones, pero en muchas ocasiones no tienen por qué juntarse, o sea, no tienen por qué conocerse. Pero en cambio, cuando se entremezclan, pues es cuando sale a relucir las historias de encuentros entre el mundo sobrenatural y el mundo civilizado, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos son las historias que se cuentan pues del típico leñador que va al bosque y tala el árbol que no tiene que talar porque resulta que un ser elemental vive dentro del árbol y lo está protegiendo, ¿no? Entonces, pues ese leñador, a causa de esa tala, pues puede quedar colmado, su vida quedará colmada de desgracias. Pobrecito. Sí. Hay historias, pues eso, que a lo mejor están metidas en el subconsciente, pero justo hay una persona pues que no lo sabe y va y tala el árbol, ¿no? Pues entonces, pues el castigo que tienes que cumplir. Y bueno, también el mundo de las hadas es un poco difícil, bueno, la figura en sí del hada, porque ha evolucionado mucho, ¿no? Pero igual que encontramos pues las típicas hadas benévolas, también encontramos las hadas desconfiadas o las hadas caprichosas, ¿no? Que a lo mejor en muchos cuentos suelen aparecer pues muy temerosas del mundo humano, y también se da pues el robo de bebés del mundo humano y se los llevan al mundo de las hadas, o justo si un humano ve a una hada se quedará prendado de ello y no podrá volver otra vez al mundo civilizado, bueno, y cosas así. Uh-huh. Bueno, y ahora en alguna ocasión hemos oído hablar de que a lo largo de la Edad Media y especialmente la Edad Moderna, junto a la demonización general de los vestigios populares del paganismo, ¿no? Por ejemplo, las hadas fueron ocupadas por las brujas y en muchos cuentos populares, y por ejemplo el hombre lobo pasó de ser un caballero a ser un monstruo maldito. Básicamente se fue forjando una imagen más oscura también de los bosques, ¿no?, a medida que estos personajes iban adquiriendo este tono más siniestro. ¿Es esto cierto? Bueno, sí, en parte sí, ya tenían su imagen o su carácter del lugar al que hay que temer, ya se tenía desde la antigüedad, porque hay que tener en cuenta pues que es un medio natural pues bastante temido, porque por lo abrupto del terreno o por el temor que puedes tener al entrar en el bosque y perderte, ¿no? Pero bueno, aún así, con la llegada de las grandes religiones monoteístas, como ya hemos dicho antes, pues se fue perdiendo el culto al aire libre. Los dioses se refugian en los templos y la religiosidad se torna más íntima. Entonces, la parte de la relación que el hombre tiene con el paisaje se pierde, y al perderse y al alejarse un poco del paisaje, pues siempre se oscurece un poco más esa visión, o por desconocimiento también, ¿no? Y bueno, no es tanto la oscuridad del bosque, no la da tanto el bosque en sí, uh-huh, sino los personajes y las criaturas y los seres fantásticos o mitológicos que habitan dentro de él.
bueno, como bien has dicho, hay muchas criaturas o muchos seres que cambian de naturaleza. Por ejemplo, muchas hadas, el típico hada de que te encuentres en una fuente o en un río, pues pasa a ser una virgen o una santa, o un protector del bosque pasa de repente a ser un santo del bosque. Curioso. Y cosas así. O sea, muchas veces se luchaba contra eso, pero como esas creencias están tan arraigadas y no podían destruirla pues a la fuerza, pues dijeron, bueno, pues si no se puede a la fuerza, pues le cambiamos el nombre y las adaptamos a nuestra religión, ¿no? Y así pues el culto se mantiene a favor y no tenemos que usar pues técnicas violentas, que a lo mejor luego lo que hacían era empeorar la situación, ¿no? Y bueno, muchos de estos seres, pues como he dicho, se le puede dar un carácter malévolo, como puede ser el hombre lobo, que por ejemplo en el ámbito germánico, directamente en el ámbito germánico religioso, se pasó a decir que el hombre lobo era un poseído. O las hadas, pues como ya hemos dicho, o pueden ser benévolas, que porque se transformen en santas o en vírgenes, o por ejemplo el caso de Morgana lo ilustra muy bien, que puede ser como en los primeros textos el hada empieza siendo benévolo, el personaje, y acaba siendo pues la mujer que conocemos, el personaje que conocemos todos, de Morgana, hermana rencorosa, y que acaba pues vengándose y es una persona bastante malévola, ¿no? Sí, un poco pérfida. Ahí está. Bueno, pues Lucía, vamos a pasar a un pequeño descanso musical y ahora pues volvemos contigo y el resto de preguntas que tenemos que hacer, que no son pocas y creo que bastante interesantes. Bueno, que la verdad es un tema que da para mucho y supongo que tú habrás leído más de bosques que creo que muchísimas personas. Bueno, en ello ando todavía, me queda muchísimo. Bueno, oye, pues no te pares nunca. Ahora una breve pausa musical y ya te volvemos. Muy bien. Hasta ahora. Hasta ahora.
Y bueno, después de esta pausa musical, volvemos con Lucía Triviño, de Las Hojas del Bosque. Bueno, hola Lucía. 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 Bueno, como es ya tradición en este programa, las conexiones suelen fallarnos. Eris, la diosa y amiga, cómo no, de las telecomunicaciones y de Mercurio retrógrado. No, ya no, esa es Mercurio retrógrado. No, ella es amiga de... Ah, vale. Ya lo trae de serie. Exactamente. Oye, noto que falta un Mercurio retrógrado en tu vida. Exactamente. Te dejaré el mío por aquí. Ahora, mientras volvemos, intentamos contactar otra vez con Lucía, pues vamos a decir que la canción que ha sonado es de un anime, ¿no? ¿Es anime o manga? ¿O es las dos cosas? No lo sé. Baile se ríe de mí. Bueno, nosotros lo hemos visto en un anime. ¿Se dice anime o anime? Me da igual. La cuestión es, el anime o anime es una animación japonesa, ¿vale? Que normalmente está basada en un cómic, pero bueno, esta no sabemos si está. Y este se llama Mushishi, y concretamente hemos puesto la canción porque es un anime o anime precioso en el que se ven muchos bosques y precisamente la naturaleza está muy bien representada. Pero ahora sí, Eris nos ha vuelto a dar permiso y volvemos a tener aquí a Lucía Triviño. Hola Lucía, de nuevo. Hola. Que es lo que estaba diciendo, que es tradición en este programa perder la conexión con los invitados y tener que volver a conectar con ellos. Pero bueno, has cumplido con la tradición, estamos muy agradecidos. Gracias por perder la conexión. Bueno, de nada. Gracias, Eris, a ti. Y bueno, ya la pues Baelia va a hacerte la pregunta y yo voy a leer el texto, que esta vez hablamos sobre la apariencia del bosque en la literatura infantil. Y vemos que hay dos tipos de bosques. Por un lado está el locus horridus, ¿no?, que en un fragmento extraído de Blancanieves que nos has traído dice así: la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos y con tal miedo que todas las hojas de los árboles la asustaban. No tenía idea de cómo arreglárselas y entonces corrió sobre guijarros filosos y a través de las zarzas. Por un lado tenemos este bosque bastante terrible, ¿no? Y por un lado está el otro bosque, que es el Locus amoenus. Y aquí nos has traído un fragmento extraído del cuento de El Lórax. En aquellos felices días, cuando el pasto verde era y el lago agua clara tenía y las nubes blancas en el cielo flotaban y el canto de las aves volaba en el aire, una mañana llegué a este maravilloso lugar. Lo primero que vi fueron los grandes árboles, los hermosos árboles trúfula, todos ellos de hermosos colores en su follaje. Pintaban cada paso que daba en aquella fresca mañana, y bajo las trúfulas los vi por doquier los felices barbalots, que estaban jugando, corriendo y comiendo todos contentos a la sombra de las trúfulas estaban viviendo. Del cristalino lago provenía el hermoso sonido de los humming nadando, saltando y jugando, y por todos lados agua salpicando. Pero esos árboles, esos grandiosos árboles trúfula, toda mi vida árboles como esos había buscado. Al tocar su follaje era mucho más suave que la seda, y su dulce aroma tan dulce como la miel y su cera. Bueno, pues vamos a hablar, ahora ya empezamos a tocar el tema del bosque imaginario y sus habitantes, y empezamos pues cuestionándonos, ¿no? Pues, si podemos hablar de diferentes tipos de bosques, más amables o más peligrosos, según las especies vegetales, árboles y plantas que los conforman, ¿no? Si habría alguna diferencia, por ejemplo, entre un bosque mediterráneo y un bosque nórdico, o entre uno de hoja perenne y uno caducifolio, o, por ejemplo, entre las zonas soleadas y las más sombrías de una única montaña. Sí, bueno, por supuesto, pues un bosque de hoja caduca siempre será mucho más amable que uno de hoja perenne, porque al perder las hojas el porcentaje de luminosidad siempre será mayor, ¿no? Que si el bosque conserva siempre su hoja, como puede pasar, por ejemplo, en el ámbito nórdico con un bosque pues de coníferas, que será siempre mucho más oscuro. O sea, no se puede comparar un bosque del sistema central, por ejemplo, con uno de los Cárpatos. El territorio es totalmente distinto, con el terreno totalmente distinto. Además, el bosque en sí pues esconde más peligros aparte de las fieras, ¿no? Como peligros que tiene el propio terreno, como huecos en los extremos del camino, que a lo mejor si te descuidas te puedes caer por un hueco hacia abajo, o como sendas no delimitadas, porque bueno, aquí estamos acostumbrados a pasear por el bosque por un sendero que ya está hecho cuando vamos a hacer senderismo, ¿no? Pero bueno, esa senda normalmente no tendría por qué estar delimitada, entonces es mucho más fácil perderte, o por abruptos mismos del
del terreno, a lo mejor ir por un sendero muy estrecho y que vayas al borde de un precipicio. No tiene nada que ver un terreno con otro. Pero bueno, y aún así hay que tener en cuenta que dentro del mismo bosque nos podemos encontrar, bueno, con las dos facetas que habéis descrito bien, el locus horridus, que es la faceta más oscura, la más peligrosa, o el locus amoenus. En el imaginario, pues este carácter muchas veces se definirá no tanto por el aspecto del mismo bosque, sino por los acontecimientos que sucedan en él, pudiendo pasar de locus amoenus a locus horridus o viceversa. Y esto lo podemos ver muy bien. Yo siempre pongo de ejemplo Blancanieves, la película, la adaptación de Disney, porque es una película que seguramente haya visto todo el mundo, ¿no? Es un clásico. Entonces, la escena en la que está la niña recogiendo flores y el sol está, o sea, el bosque está soleado, hay pájaros que cantan y la niña está muy contenta hasta que el corazón, o sea, el cazador le va a arrancar el corazón y se arrepiente y le dice, no, vete de aquí y huye al bosque, y el bosque se transforma pues en un locus horridus. Los árboles pues se transforman en monstruos, los troncos que hay en el río se transforman en cocodrilos y cosas así. Y luego después vemos que en el siguiente pasaje la niña cae llorando al suelo y se vuelve a despertar otra vez, y el bosque está lleno de animalitos y bueno, y como es Disney, pues empiezan a cantar una canción, ¿no? Como debe ser. Y bueno, pues ese pasaje pues me parece muy ilustrativo porque muestra muy bien el paso de lo que es una faceta del bosque oscura a una pues un poco más amable. Bueno, y ahora vamos a pasar a leer, para que a modo introductorio a la siguiente pregunta, un fragmento que a mí personalmente me gusta mucho, que es un fragmento de William Shakespeare, del Sueño de una noche de verano, y dice así, según los personajes que salen, es Puck, o Robin Goodfellow, también llamado, y un hada de la otra corte. Y dice así Puck: ¿qué hay, espíritu? ¿Dónde te encaminas? Por valle y collado, por soto y brezal, por parque y cercado, por fuego y por mar, por doquier me muevo presta, como la luna en su esfera. A mi hada reina sirvo y en la hierba formo círculos. Sus guardianas son las prímulas, sus mantos dorados brillan de rubíes, don de hadas. Vive en ellos su fragancia. Traeré gotas de rocío por prenderlas en la oreja de estas flores como perlas. Adiós, espíritu burdo, ya te dejo. Nuestra reina se aproxima con sus elfos. Esta noche el rey aquí tiene fiesta. Procura que no se encuentre la reina. Oberón está cegado de ira, porque ella ha robado a un rey de la India, un hermoso niño que será su paje. Jamás había robado niño semejante. Oberón, celoso, quiere la criatura para su cortejo aquí, en la espesura. Mas ella a su lindo amado retiene, lo adorna con flores, lo hace su deleite, y ya no se ven en prado floresta, junto a clara fuente bajo las estrellas, sin armar tal riña que los elfos corren y en copas de bellotas todos se esconden. Si yo no confundo tu forma y tu aspecto, tú eres el espíritu bribón y travieso que llaman Robin. ¿No eres tú, quizá? Tú no asustas a las mozas del lugar, trasteas molinillos, las leches desnatas, haces que no saquen manteca en las casas, o que la cerveza no levante espuma, se pierda el viajero de noche, ¿y te burlas? A los que te llaman el trasgo y buen duende, te agrada ayudarles, y ahí tienen suerte. ¿No eres el que digo? Muy bien me conoces. Yo soy ese alegre andarín de la noche. Divierta Verón que ríe de gozo si burla un caballo potente y virioso. Relinchando a modo de joven potrilla. Acecho en el vaso de vieja cuentista en forma de aspecto de manzana asada. Asomo ante el labio y por la papada, cuando va a beber, vierto la cerveza. Al contar sus cuentos, esta pobre vieja a veces me toma por un taburete. Le esquivo el trasero, al suelo se viene, grita ¡qué culada! Y tose sin fin. Toda la compañía se echa a reír, crece el regocijo, estornudan, juran que un día tan gracioso no han vivido nunca, pero aparta Hada, Oberón se acerca. Y también mi ama, ojalá él se fuera. Y bueno, después de esta lectura de Shakespeare, esperemos que Shakespeare no esté removiendo mucho en su tumba. Pobrecito. Bueno, pues sí, usábamos este fragmento para introducirnos un poco en los habitantes del bosque, ¿no? Los bosques de la mitología están habitados por diferentes seres, tanto reales, pues animales, pájaros, como fantásticos, ¿no? Y aquí entrarían gigantes, hadas, duendes, bestias. También tenemos la aparición de hombres y mujeres salvajes y luego de humanos que viven un poco aislados del mundo, como sería el caso, por ejemplo, de los eremitas o los loberos. ¿Crees que estos seres reflejan en
el bosque en que habitan? O sea, ¿podrían considerarse de alguna manera su voz? Bueno, pues yo creo que más que presentarse como voces del bosque, son ellos mismos los que le dotan del carácter que se requiera en cada momento. O sea, es decir, por ejemplo, en las novelas de caballería medievales es habitual que encontremos peligros como gigantes, bestias, o que el bosque esté cubierto de maleza y de espinos, porque esto así pues permite dar un plus, por así decirlo, en la heroicidad de la aventura que el héroe va a realizar, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros pasajes, como puede ser un encuentro amoroso, que muchas veces se produce dentro del bosque o se puede producir en un jardín, pues siempre nos pondrán un espacio pues mucho más alegre, ¿no? Primaveral, con flores, con agua, con sol. Entonces, yo creo que más que voces del bosque, son muchas veces ellos mismos los que deciden si un bosque se convierte en un locus eridus o en un locus emoenus, porque pues tú puedes pasar a un bosque que estés muy soleado, lleno de flores, pero si te encuentras, pues yo qué sé qué decirte, con un hada que tiene el día torcido y te echa un encantamiento, pues eso, por mucho sol y muchas flores que haya, pues muy emoenus no es. No, te estropea el día. Claro. Entonces, pues eso, yo creo que no es lo mismo un bosque en el que se produce un encuentro amoroso que uno donde se produce, por ejemplo, pues algún tipo de agresión, o yo qué sé, o las novelas de caballería, como hemos dicho. Uh-huh. Ahora pasamos a leer un fragmento extraído de la Eneida de Virgilio, que dice así: había una profunda caverna, imponente por su vasta boca, riscosa, protegida por un lago negro y las tinieblas de los bosques. Sobre ella ninguna criatura voladora ponía impunemente tender el vuelo con sus alas, tal era el hálito que de su negra boca dejaba escapar a la bóveda del cielo. Y de repente, bajo el umbral del sol primero y del orto bajo sus plantas, comenzó el suelo a mugir y las cimas de los bosques a agitarse, y se escuchó como un aullar de perras por la sombra según se acercaba la diosa. «¡Lejos! ¡Quedaos lejos, profanos!», exclama la vidente. «¡Alejaos del bosque entero!». Y tú, emprende el camino y saca la espada de la vaina. Ahora, Eneas, valor precisas y ahora un ánimo fuerte. Solo esto dijo fuera de sí y se metió por la boca del antro. Él, con pasos no tímidos, alcanza la guía que se escapa. Vale, pues usábamos este fragmento de la Eneida para mirar un poco el tema del otro mundo, ¿no? ¿Sería el bosque una especie de entrada al otro mundo en alguna ocasión? Sí, la verdad es que en la literatura pues se encuentra, no te iba a decir con bastante asiduidad, ¿no? Porque tampoco es que lo encuentres en casi todos los libros, pero sí es un tema que se repite. Por ejemplo, el bosque de cedros en la epopeya de Gilgamesh, que está vigilado por un baba. La Eneida, como bien habéis leído, que es pues como puerta al infierno también. Y bueno, este tipo de bosque como portal al otro mundo muchas veces funciona también como frontera, ¿no? Como frontera que separa mundos, como puede pasar también en el ámbito nórdico con el famoso Mirvik, que separa el mundo de los gigantes de fuego con el Midgard. Uh-huh. Y bueno, se encuentra con bastante asiduidad y es bastante interesante el caso. ¿Y sabemos de algunas prácticas mágicas que estén documentadas que solo pudieran tener lugar en los bosques? Bueno, a ver, yo la verdad es que todavía no he tenido tiempo de tratar mucho lo que es el ámbito de la magia dentro del bosque, pero por lo que he leído, más que mágico en sí, yo podría hablar de prácticas religiosas, es decir, por ejemplo, lo que se da en el ámbito celta, ¿no? Con los druidas, con el famoso pues bosque de los carnutes, o los bosques donde se hacían los diversos ritos religiosos dentro de ellos, o en el ámbito germano también, que bien lo describe Tácito en la Germania. La verdad es que de magia pura no os puedo decir ahora mucho porque ya no he encontrado nada, tampoco me he metido con el tema muy a fondo, entonces eso espero poder desentrañarlo mucho más adelante. Vale, bueno, como te dije, estaremos siguiendo. Ya cuando lo tengas, pues nos daremos cuenta y lo disfrutaremos mucho. Bueno,
Pues la siguiente pregunta sería, ¿cuáles consideras que han sido los bosques reales o míticos más célebres y qué huella han dejado en nuestra cultura? Pues esta es una pregunta bastante difícil, la verdad, de responder. Pero bueno, yo pienso que, no a mí a título personal, sino yo creo que sí un poco en general, ¿no? Los bosques quizás que más marcan, o si tú preguntas a alguien y te dicen, no, pues dime un bosque famoso, ¿no? Pues seguramente recurre a la literatura infantil para decirte un ejemplo de bosque. ¿Por qué? Pues porque a la literatura infantil, al fin y al cabo, pues son los cuentos con los que tú empiezas a leer, empiezas a conocer los valores y tal, y el bosque suele tener un lugar muy importante en esos textos. Entonces, la imagen del bosque en la literatura infantil, pues yo creo que es bastante importante y que puede marcar, pues, la imagen que tú tengas después del mismo. O sea, luego tú te puedes poner a leer otras cosas, ¿no? Y empezar a descubrir otras cosas, pero yo creo que los bosques infantiles, por lo menos en un común a un gran porcentaje de la población. Es que así decirte un bosque concreto, la verdad es que no te sabría decir. No sé. Yo creo que los más importantes yo creo que son los de la literatura infantil, porque son el primer paso que hay que dar para meterte, ¿no?, en este mundo de los bosques. Sí, es como la idea que nos formamos de bosque, sobre todo cuando no hay una experiencia directa con el bosque, que a algunos niños por desgracia les pasa, ¿no?, que no tienen la oportunidad de ir al bosque, pues es el bosque como se recrea en su mente. Claro. Y ahora pasamos ya a preguntas más de tiempos modernos. Y bueno, esta es una pregunta que igual tenemos que hacernos todos, y en cierto modo plantearla es también un poco el objetivo de este programa. Y la pregunta es, ¿cuál crees que es nuestra relación con el bosque y por extensión ya con la naturaleza en la actualidad? Bueno, pues a ver, mayoritariamente y desgraciadamente por una parte, pues el bosque como otros espacios naturales se percibe de una manera puramente económica, ¿no? Algo de lo que sacar de beneficio. Pero bueno, a un problema así pues siempre surgen soluciones o grupos que quieren cambiarlo, ¿no? Y afortunadamente en la actualidad también muchas de las personas y colectivos pues que defienden la importancia de la naturaleza y de sus habitantes y a través de sus actos tienen numerosas vías para ir concienciando de la importancia que estos tienen y del mal uso que se los da desgraciadamente en bastantes ocasiones. Uh-huh. ¿Crees que hemos perdido el conocimiento que teníamos del bosque? Y que de sus especies, su funcionamiento, del punto hasta de que realmente llegamos a necesitarlo, y lo hemos sustituido por los bosques de nuestra cabeza, de la imaginación, de los cuentos. Bueno, paradójicamente en la actualidad, a nivel científico, yo creo que es la época en la que más se conoce el funcionamiento de la naturaleza, lógicamente, pues porque ha habido muchísimo tiempo de evolución y de estudios, y claro, la información que tenemos ahora pues no es la que se tenía hace 3 siglos, ¿no? Del funcionamiento de los bosques y de sus especies yo creo que tenemos bastante información, ¿no? Pero bueno, lo que respecta a las humanidades, a la memoria, a lo que es el saber tradicional, eso ya es otro cantar. Porque bueno, también a las poblaciones al vivir en núcleos urbanos o al vivir en núcleos rurales, pero estar bastante alejados, pues muchas veces esos saberes se pierden. Si no te molestas tampoco en preguntar o nadie te lo cuenta, pues es muy fácil que esos saberes se puedan perder. Pero bueno, yo creo que actualmente también hay mucha gente que se está preocupando en recuperar ese tipo de saberes que son muy importantes y bueno, y que podamos recuperar también ese conocimiento que es muy importante y tiene muchísimo valor. Uh-huh. Y bueno, ya la última pregunta, que era si tú crees que habría que recuperar nuestra relación con el bosque. Supongo que la respuesta es afirmativa. Si recuperamos los conocimientos es porque nos hemos vuelto a acercar a ellos. Sí, claro, pero bueno, no solo con el bosque, sino con la naturaleza en general. Y
porque es que muchas veces parece pues que el ser humano va a sobrevivir a todo, ¿no? Y parece que cuando se acaben todos los árboles va a seguir respirando oxígeno, y no es así. O sea, tenemos que cuidar el medio en el que vivimos, porque al fin y al cabo somos nada más que un elemento más. O sea, no somos ni superiores ni inferiores, somos un elemento más, y la naturaleza la necesitamos de todas maneras. Entonces, pues sí, habría que recuperar esa relación y recuperarla mucho mejor, claro. No una relación puramente económica, sino recuperar lo bueno de esa relación que en muchas ocasiones pues se ha perdido. Sí, totalmente cierto. Creo que ya no solo nos hemos olvidado de los bosques, sino de toda la naturaleza, incluyendo la nuestra propia, muchas veces. Pues sí. Así que, bueno, Lucía, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en Encrucijada Pagana. ¿Nos recuerdas, por favor, la dirección del blog de Las Hojas del Bosque? Sí, lasHojasdelbosque.blogspot.com.es. Luego ponemos el enlace en nuestro Facebook, pero bueno, así para quien lo escuche, efectivamente, que la tenga ya de oído. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Un fuerte saludo desde el equipo de Encrucijada Pagana. Bueno, muchísimas gracias a vosotros también. Y bueno, que Eris te acompañe este verano y que sea propicio con tu trabajo de los bosques, sin duda. Que lo iremos siguiendo y echándole un ojo. Muy bien, pues yo encantada. Yo iré actualizando cosas y espero que os sirva de algo el trabajo del blog, y que por lo menos podamos dar la voz a los bosques, que muchas veces están un poco olvidados. Pues muchísimas gracias por tu trabajo y hasta pronto, Lucía. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ahora que conocemos algo más de los bosques y estamos seguros de que pues, os han dado ganas de acercaros a alguno, especialmente teniendo en cuenta que para muchos se acercan las vacaciones, para otros no. Pero bueno, también el tiempo se presta más a salir, aunque sea un fin de semana o una mañana, que a mediados de diciembre. Sí, totalmente. Pero bueno, pues no está de más recordar que cada año miles de hectáreas son arrasadas por el fuego a causa de los incendios forestales, y que en la mayoría de casos estos incendios son provocados por el hombre. Además, como el verano es la época de mayor riesgo, pues hay que extremar precauciones. La primera, y fundamental, si salís al bosque, no hagáis fuego fuera de las áreas destinadas para ello. Nada. Ningún fuego. Nada. ¿Vale? Ni hogueras, ni bengalas, ni pirotecnia, ni velas, ni velitas. Ni velones. Ni inciensos. Nada. ¿Vale? Es triste y parece muy obvio, pero recordamos que el año pasado unas velas causaron un incendio que se llevó 200 hectáreas de bosque en Granada. Tampoco, nada. Cuidado también con las basuras, ¿vale? Las colillas de cigarro o los cristales pueden también ser un foco de incendio. Por tanto, si a alguien se le ocurre la idea de hacer una ofrenda al bosque, a lo mejor es más higiénico, de mayor ayuda, recoger algo de basura por allí. Obviamente os ponéis guantes y tal, que poner una velita con la que nos podemos quedar sin bosque. Efectivamente, ofrendar al bosque quitando el bosque es una mala idea. Pero bueno, una cosa importante es que en caso de observar, o sea, si encontráis algún fuego o alguna actividad sospechosa de provocar un incendio forestal, aquí en España pues podéis llamar al 112 y dar aviso de las dos cosas. Incluso si os encontráis con un pequeño foco de fuego, pues ellos os irán, dependiendo de la situación en la que sea, pues os indicarán qué pasos conviene seguir, incluso por vuestra propia seguridad, que esperemos que no, ¿no? Pero bueno, en otros países pues yo imagino que cada uno tendrá un teléfono central. Pero bueno, pues si uno sale a la montaña, estáis de viaje, lo que sea, pues está bien tener estas cosillas presentes. Y bueno, que esperemos que no se dé la situación, pero si estáis, pues poder echar mano de estas herramientas, ¿no? Y así lo cuidamos un poquito entre todos. Sí, qué falta nos hace. Y bueno, pues como os decíamos al principio del programa, os contaremos cómo participar en el siguiente sorteo de Encrucijada Pagana. Sí, somos tan chulos que hacemos otro sorteo y así nos quedamos. Que hacía tiempo que no hacíamos ninguno, sí. Y pues ya tocaba, sí. ¿no? Sorteo de verano. Y que a Eris no le gustan los sorteos, porque es el azar y al azar le gusta. Claro, los caminos de Eris son aleatorios. Sí, sí. En esta ocasión, pues vamos a sortear un ejemplar del libro de Matteo Maghini, Árboles Sagrados de Europa. Sí. Y una taza. Una taza, pero es una taza
mágica. Muy chula. Mágica. Es Del mágica. programa. Sí, efectivamente, es una taza mágica. Con un modelo erisiano. Único, es único en su especie. No puede haber dos tazas iguales porque no puede haberlas. Nada. Lo dejaremos con el misterio. Dirá, ¿pero qué hay en esa taza? ¿Qué pone esa taza? No es una taza normal, vamos a decirlo así. No es la taza normal. Y ahí queda, es un misterio. Queridos oyentes, queridos espectadores del programa, si estáis pensando en cómo será esa taza, pues participad en el sorteo que quizá os toca. Y la veis. Y la veis. Y si no la veis, no os preocupéis, ¿vale? Pues ya está, ya sabréis, pero si no, ya está. Lo revelaremos al final. Lo revelaremos algún día si el dueño de esa taza decide enseñarlo como si fuera el Santo Grial de Arturo y hace una procesión con esa taza. Que yo me gustaría verlo, eso sería bonito. Yo ahí lo dejo. Pero bueno. Bueno, pues para participar solo os pedimos que nos enviéis una fotografía hecha por vosotros, obviamente. Sí, no vale copiar de Instagram, mal. Que, pues, en principio habíamos pensado que combine naturaleza y paganismo o brujería. Pero bueno, ya que estamos, puede combinar naturaleza y espiritualidad. Naturaleza, espiritualidad. Naturaleza y arqueología. Naturaleza, arqueología. Vamos, naturaleza y cualquiera de los temas que hemos tratado en estos 2 años. O sea, exactamente. Ahí, ¿no? Entonces, pues puede ser del bosque, del campo, de la ciudad, de un yacimiento arqueológico, de vuestros altares, de animales salvajes, de vuestras mascotas, con filtros, sin filtros, con textos, sin ellos. Sí. Sé creativos, o sea... Huid de los tópicos, por favor. O no. Pero si los tratáis, tratadlos con gracia. Que al menos Baile y yo nos reímos un rato. La cuestión es ser creativos y comunicar. Y ya está. Que seamos sinceros. Lo que queremos es que pues, ver vuestras creaciones, también tener esa alegría de recibir mensajes y fotografía vuestra, que a mí me gusta. Que abres el correo y dices, me han enviado una foto, ¡ay, qué gusto! Y tú la abres y la lees con gusto. Pues sí. ¿Para qué sí, engañamos? la verdad es que sí. Entonces, la podéis enviar, la foto que hagáis, o fotomontaje, también sirven. También. Collage, lo que sea. Ser creativo. Venga, sed creativo. Pues lo podéis enviar a encrucijadapagana@gmail.com o publicarla en nuestro Facebook. Tal cual. Así, Sí. la publicáis. Mira, esta es mi foto. Y así la ve la gente también. Pues si os gusta publicarla y ser vistos, podéis hacerlo tranquilamente. Tenéis de tiempo hasta el 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto, efectivamente, la fiesta de Lugnasat o Lamas o como la queréis llamar. Y bueno, pues eso, como los caminos de Eris son aleatorios, pues realizaremos el sorteo entre todos los que os animéis a participar. ¿Vale? No es un concurso de belleza, no es un concurso, es un sorteo. sí, ¿no? pero aún así os pedimos que lo ocurréis pues, para pasarlo mejor, porque somos así de majos. Y bueno, pues como siempre podéis participar, por supuesto, desde cualquier lugar del mundo en el que os encontréis. Cualquier lugar, Alaska también cuenta, la Sí. Antártida también cuenta. Nos costará más llegar a hacer cosas en la Antártida. Y nos arruinaremos con el envío, pero pensaremos, tenemos a alguien que nos escucha desde... De la Antártida, al lado de los pingüinos. Ajá, Exactamente. fantástico. Pero bueno, ahora sí que os decimos que aquí termina nuestra misión de hoy. Agradecemos, como no, la gran colaboración de Lucía Triviño. Muchísimas gracias, Lucía. Estés donde estés. ¿De dónde es, Lucía? De Albacete, creo. Pues un saludo desde Sardañola hasta Albacete. Y bueno, esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde el equipo de Encrucijada Pagana, pues agradecemos la labor técnica de Xavi Casas Que lleva ya 2 temporadas con nosotros siendo un crack. y que os manda un besito. Y, pues, por supuesto, a Sardañola Radio por ofrecernos este espacio. Damos las gracias también a Eris por su espléndido tutelaje. Que lleva ya 2 años con nosotros. Sí, Y así estamos evolucionando. sí, se nos está yendo la olla por momentos. Y como no, pues os agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o de los vídeos en YouTube, que ahora que es verano, Carlos actualizará con más frecuencia. Sí, ahora ya que no hay programas de semana, ya no tengo excusa, así que volveremos a los vídeos y ya acabaremos el canal de YouTube y la temporada que viene la empezaremos pues sin deudas pendientes. Y como no, pues lo dicho, seguimos en contacto por Facebook y en el mail encrucijadapagana@gmail.com. Y si Eris y Caos y nuestras vidas laborales lo permiten, volveremos al cruce de caminos en septiembre, octubre. Eso ahora se lo preguntaremos a Xavi, que es el que se encarga de organizarnos. Y como no, volveremos con más programas y más cositas. Hasta entonces, que los dioses os sean propicios y si no lo son, que Eris os sea misericordia. Un abrazo a todos, muy fuerte, y hasta pronto. Nos vemos en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto.
you're hearing this in England dead and gone, please don't make a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.